¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación para exponer de la palabra de Dios. Seguimos con la serie La abundante gracia de Dios. Hoy nos toca la lección número 3 para que estemos muy pendientes. Y bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé, como siempre, a través de su Espíritu Santo, la sabiduría que necesitamos para su comprensión, la comprensión de la palabra, una cosa tan hermosa, tan divina, que nos trae limpieza, nos trae sanidad espiritual, nos trae sanidad de todo tipo, sanidad soso, cuerpo, alma y espíritu. Vamos a pedirle a Dios de veras, de una manera sobrenatural, que Él actúe en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar una vez más a través de este medio de comunicación que también bendecimos para exponer de tu santa palabra, Señor. Te pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de pecado y nos traiga esa luz en medio de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, para que nosotros podamos comprender cuál es tu propósito santo y puro, perfecto en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque por tus méritos nosotros nos acercamos confiadamente al Padre. Vamos a iniciar con la abundante gracia de Dios, lección número 3. Hoy vamos a hablar del don gratuito de la justicia. Vamos a hablar de algo que hoy en día hemos escuchado: es que no es justo, es que pedimos justicia, y de veras, como ya lo he dicho en otras clases anteriores, los seres humanos somos pues muy especialistas en pedirle a Dios que haga justicia en ciertas o cuales cosas. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, si nosotros nos atrevemos a pedirle a Dios que sea justo, que haga justicia, mejor dicho, con alguien o con algo, pues tenemos que empezar a pedir esa justicia para nosotros primero, ¿verdad? Entonces, el don gratuito de la justicia, no solo reinamos en esta vida a través de la abundante gracia, o sea, no nada más tenemos la gracia de Dios, sino por el don gratuito de justicia podemos reinar en esta vida. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues el pecado de un solo hombre, o sea, de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, de Jesucristo. O sea, la justicia es una cuestión fundamental. El gozar de la gracia de Dios, bueno, fluye de la certeza de que somos aceptados como justos delante de Él. Y acuérdense lo que decíamos la semana pasada: es única y exclusivamente por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo que nosotros podemos ser visibles ante el Dios Todopoderoso. Si nosotros no entendemos o abrazamos de todo corazón la justicia de Dios que nos ha dado gratuitamente, bueno, siempre vamos a estar vulnerables al dedo acusador de Satanás. El enemigo siempre está acusándonos, como lo dice la palabra, siempre está procurando ver en dónde tenemos puertas abiertas, en dónde le hemos permitido operar en nuestra vida, para él estarnos acusando delante de Dios. Pablo el apóstol explica en Romanos 8. A mí Romanos 8 me gusta mucho, bueno, me gustó lo de la Biblia, pero hay ciertos versículos, ciertos pasajes que ya hasta nos los conocemos de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 8, 33 y 34, ¿verdad? Que voy a leer en esta ocasión, pero en Romanos 8, 38 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es para el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Pero ahora vamos a leer dos versículos, el 33 y el 34, que dice: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para Él? O sea, ¿quién se atreve? Nadie, nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él.
O sea, Él hizo que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él directamente. Entonces, ¿quién nos condenará, verdad? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó también por nosotros. Y ahorita en este momento Él está sentado en el lugar de honor, a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí. Antes que podamos justificarnos, usted y yo, Dios interviene y provee una justicia perfecta y completa que nos justifica permanentemente. O sea, frecuentemente cuando nos sentimos nosotros con esa condenación, tratamos de justificarnos a nosotros mismos, viendo nuestro actual desempeño. Tratamos de anotarnos puntos incrementando nuestros esfuerzos de santificación. Por ejemplo, podemos decir, no, pues es que yo ya no hago esto, ya no hago lo otro, yo ya dejé este pecado. Sin embargo, todos los días usted y yo tenemos luchas, porque Jesús lo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción, pero también dijo que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Entonces aquí nosotros no podemos estarnos anotando puntos a nuestro favor o estarnos, como luego dicen, en un lenguaje más coloquial, echándonos confeti, adornándonos de que nosotros tenemos muchos puntos a nuestro favor porque nuestros esfuerzos de santificación, son lo máximo. No, acuérdense que todos los méritos por los cuales nosotros podemos estar delante del Padre pidiéndole cualquier cosa, estar en esa oración, en esa relación, en esa comunión, es única y exclusivamente por los méritos de Jesús, por la justificación que tenemos precisamente por esos méritos. A veces se crea una especie de confusión, o sea, esta confusión se puede establecer desde el inicio de nuestra conversación, ¿verdad? En vez de oír una clara proclamación del nuevo pacto que tenemos en Cristo, algunos oyen una mezcla de conceptos del viejo y del nuevo pacto. Si reciben el Evangelio creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pero tristemente sienten que el gozar de su nueva relación con Jesús tendrá mucho que ver con su habilidad de guardar ciertas reglas y de cumplir con requisitos, esto va a distorsionar completamente la enseñanza de la gracia de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por mucho que usted y yo nos esforcemos por tratar de estar conservándonos impecables, de no estar pecando, de estar en una completa santidad que es imposible, por mucho que usted y yo estemos esforzándonos cada día, eso no va a ser posible, ¿verdad? Tenemos que entender que vivimos en un tiempo, en el tiempo de la gracia de Dios, en un tiempo en el cual pues tenemos a alguien, ¿verdad?, que nos hace fuertes, que nos da esa paz, esa libertad, que nos limpia, nos perdona, y es Jesucristo. Así que su justicia, la justicia de Dios, es un regalo para nosotros. ¿Cuántas veces usted ha sido acusado o acusada de algo? Y a lo mejor no fue responsable y buscamos el justificarnos delante de las personas que las cuales nos están acusando o las cuales están o escuchando que nos están acusando. Queremos nosotros justificarnos de una o de otra manera. Así lo queremos hacer muchas veces delante del Padre. Cuando a mí me ha tocado hablar con personas, con mujeres que estamos en un tiempo de ministración, de intimidad, en el cual pues escucho yo su situación, su problema, muchas veces dicen, bueno, pues yo a lo mejor pues tuve este pecado delante de Dios para con mis hijos. Es un ejemplo el que le estoy dando. Dice, pero bueno, yo no sabía. Eso es tratar de justificarse. Yo no sabía, yo no conocía de la palabra de Dios, a mí nadie me dijo, etcétera, etcétera. Eso es
buscar una justificación delante de Dios. Y eso es evadir una responsabilidad que usted y yo ya tenemos, tan solo por el hecho de que Dios nos dio una inteligencia, nos dio una libertad en nuestro pensamiento. Usted y yo ya tenemos un grado de responsabilidad delante del Padre. Entonces, pues más vale que cuando nos acerquemos a Él no nos justifiquemos. Señor, he pecado contra ti. Hayas tenido en parte o no culpa, tenemos que nosotros descansar en este tiempo de la gracia, descansar en Dios y decirle, Señor, pues he pecado contra ti, he pecado y te pido que me perdones con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento real, porque desgraciadamente eso va a salir a la luz si usted y yo no nos hemos arrepentido con todo nuestro corazón de ese pecado que hemos venido arrastrando durante toda nuestra vida. Si no fue perdonado, si no fue, mejor dicho, si usted no se arrepintió de todo corazón, ese pecado le va a seguir. Ese pecado le va a seguir y le puede llegar a alcanzar. Así que yo le recomiendo una vez más que nosotros tenemos que descansar en estos tiempos de la gracia y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos perdone por todos aquellos pecados cometidos delante de Él. Si nosotros no estamos totalmente convencidos de que Dios nos ha dado el regalo de justicia, que nos hace totalmente aceptos en Dios, entonces vamos a estar batallando con un sentimiento de descalificación y sobre todo de culpa. Vamos a tener temor de no ser lo suficientemente santo. La palabra santo quiere decir apartados del pecado para ser aceptables delante de Dios. Y es aquí donde se genera una confusión en nuestra mente. Tenemos que enseñarnos a distinguir la diferencia entre santificación y justificación, ¿verdad? Todo cristiano hemos luchado con estos sentimientos de condenación. Todos en su momento nos hemos sentido condenados y es muy importante que nosotros utilicemos las armas correctas para pelear, ¿verdad? Si tratamos de resistir los sentimientos de falta de valor en base a nuestra santificación, nunca venceremos a ese dedo acusador de la condenación. Y recordemos que está detrás el enemigo. Él es el que nos condena, Él es el que nos dice cómo vas a ser perdonada, cómo vas a ser perdonado. Es un pecado muy grave, claro que no, tú tuviste la culpa, etcétera, etcétera. Pues sin embargo, nosotros tenemos que darle a conocer al enemigo continuamente las promesas, la palabra de Dios, todo lo que viene en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos justificó por los méritos preciosos y perfectos de su Hijo Jesús. Nosotros vamos a estar fallando mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar teniendo continuas fallas. Mire, el problema que yo he visto en cuanto a este tipo de fallas, yo le voy a poner un claro ejemplo y usted piénselo. Hay muchas personas que tenemos ciertas debilidades, ciertos pecados recurrentes, la crítica, el juicio, el chisme. Y usted ya tiene tiempo de conocer de la palabra de Dios y de caminar en el Señor. Ya no puede ser posible que a través de los años usted siga hasta sintiéndose hasta cierto punto agradado con su pecado. Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo soy muy chismosa o yo soy muy criticona y yo es que a mí me gusta juzgar o yo juzgo. Y dices tú, bueno, está bien que sí sabes qué debilidades o qué pecados tienes, pero ¿cómo vamos a estar siempre diciendo o incurriendo en lo mismo? ¿Qué acaso no somos capaces
de poner algo de nuestra parte para que Dios haga todo lo que Él sabe hacer para transformar nuestras vidas. Yo no puedo estar abrazando esa debilidad o ese pecado. Si yo tengo un problema con eso, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, quítame este pecado, yo no quiero ya más. Ya no quiero pecar más de esta manera, pero no puedo estar yo haciendo alarde. Es que yo soy muy criticona, yo soy muy chismosa, yo soy esto. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que estés tú persiguiendo a las promesas de Dios, de que estés tú alabando a Dios, de que estés leyendo la Biblia, si no estamos dispuestos a sacar ese pecado de nuestra vida? O sea, esto es algo con lo cual nosotros tenemos que entender el concepto o cuando yo te digo que tenemos que tener un arrepentimiento real, genuino, verdadero. Porque si no lo tenemos, decir, Señor, perdóname, yo tengo esta debilidad, yo he sido así delante de ti, te pido que me perdones. Ya no quiero más pecar, ya no quiero, Señor. Entonces ahí el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo entra en ese proceso de santificación porque ya vio tu arrepentimiento genuino y sabe que estás esforzándote, pero ojo, nosotros no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Tenemos que tener la bendición, la autoridad, la ayuda, la sabiduría, la guía del Espíritu Santo. Pero no podemos estarnos jactando de lo que somos o de las debilidades, del pecado recurrente en nuestra vida. No podemos. Sácalo de tu vida, como una parte sí sacas y la otra, según tú, ¿verdad? Una parte dices, no, ya no voy a hacer esto, pero otras sigues. No, es que yo así soy, o es que ya ven cómo soy yo. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? No hay cambio. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Y sí le damos puerta abierta al enemigo. Dios, dijimos, nos ha provisto con una respuesta muy completa y muy adecuada, que no es la santificación, porque pues, es imposible tenerla en este cuerpo, sino la justificación. Dios nos ha justificado libremente, nos ha aceptado completamente en su presencia, no por el cambio de nuestra vida, sino por el placer de darnos la justificación de Cristo. Dios nos ha reconciliado con el Padre a través de la muerte de su Hijo. O sea, Dios, estamos hablando de Jesús también, nos ha reconciliado con el Padre a través de su muerte en esa cruz. Su sacrificio vicario. ¿Por qué vicario? Porque hubo derramamiento de sangre. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice el apóstol Pablo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La justicia de Dios, perfecta y sin mancha, ha sido acreditada a nuestro favor. ¡Qué bendición tan grande! La justicia de Cristo no es un concepto abstracto, o sea, no es un concepto nada más imaginario, irreal, no. Jesús de Nazaret, fíjese nada más, caminó en esta tierra. Cuando va uno a Israel, no, de veras se te pone la piel chinita de pensar que anduviste, que estás pisando donde el Maestro, donde el Rey, donde el Padre Eterno, Dios mismo anduvo pisando. O sea, Jesús de Nazaret caminó en esta tierra y nunca pecó. Vivió una vida de decisiones perfectas, hechos justos y su bondad compasiva. Híjole, de veras cómo estamos alejados de parecernos a Jesús. De veras esa bondad compasiva que de verdad a mí me conmueve, me impresiona de cómo Jesús caminó la siguiente milla cuando se le pidió un hombre, un siervo,
hermoso, obediente, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte en cruz. Híjole, cómo estamos de veras alejados, Dios mío, de mi vida. No nos parecemos absolutamente nada en Él. Y Él debe de ser nuestra medida con quienes nosotros, los que decidimos seguirle, tenemos que medirnos. Yo me quedo bien conmovida de cómo nos atrevemos a decir que somos buenos, que somos justos, que podemos extender la mano a la persona que tiene necesidad y tener un comportamiento sucio, un comportamiento cruel, cuando Dios es bueno y Él te da todo, simplemente nosotros nos da la vida sin merecerla. Nos da la vida, nos da salud, nos da nuestro alimento, provee de todo para que sigamos en este mundo. Cierto que a veces sentimos el desierto que ya nos está consumiendo, las pruebas, pero de verdad ahí es cuando ya sientes que no puedes más, entra la mano misericordiosa de Dios. Yo le pido a Dios perdón delante de todos los que puedan estar viendo este video y de veras, cómo quisiera, ¿verdad? Cómo quisiera, no sé, regresar mi vida y cambiar todo, pero no se puede, pero sí puedo tener un arrepentimiento genuino. Entonces, una vida totalmente justa fue vivida en esta tierra por parte del Hijo de Dios, por un hombre justo, por un hombre hermoso, por quien dio su vida y su justicia nos ha sido dada. Entonces, tenemos que entender esto. Dios nos dio a su Hijo perfecto para que tú y yo tengamos esa imagen y de veras anhelemos cada día de nuestra vida parecernos a Él, aunque sea un poquito, de veras, aunque sea un poquito, pero desgraciadamente pues hay mucha maldad, mucha oscuridad todavía dentro de nosotros. Día tras día debemos nosotros estarnos vistiendo con la coraza de justicia. Aquí tenemos una clase donde hemos hablado sobre la armadura divina. El apóstol Pablo habla de una descripción comparándola con la vestimenta del soldado romano en Efesios capítulo 6 y en el versículo 14 dice que nosotros deberíamos de vestirnos siempre con la coraza de justicia, o sea, la que cubre las emociones de las flechas encendidas que el maligno nos avienta. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios con sentimientos, con emociones. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, tenemos que estar luchando para que estas emociones no nos ganen. A mí me conmueve mucho, ¿verdad? Todos podemos tener un momento de coraje. Jesús se enojó, pero no, como dice la Biblia, no tenemos por qué guardar este rencor, esta amargura para toda la vida. Y yo veo gente que se enoja por nada, o sea, por cosas que a veces las demás personas ni se percataron de que se sintió herido el otro y son personas que ya se sintieron, porque eso de, es que soy muy sentido, eso no existe. Eres orgulloso y eres arrogante y eres soberbio y eres iracundo, nada más. Por eso te digo, no debemos de justificarnos delante de Dios, a Dios no lo engañamos. ¿Para qué nos hacemos nosotros fuera de la razón? A Dios no lo podemos engañar. Entonces tenemos que enseñarnos a guardar nuestras emociones con la coraza de justicia. Acuérdate que el maligno siempre está buscando a quien devorar. La obra principal del enemigo en contra de nosotros es estarnos condenando, pero la inmutable justicia de Dios ya nos ha sido dada, sin depender de los sentimientos o cómo nos desempeñamos. La respuesta de Dios para la condenación, ¿qué cosa es? Es la justificación. No podemos estar condenadas y justificados al mismo tiempo. Si el juez nos declara culpable, ya nada te condena. Y la palabra claramente nos afirma en Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque nosotros pertenecemos a Él,
El poder del Espíritu que da vida nos ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Qué cosa tan maravillosa. Por eso te digo que leamos todo Romanos capítulo 8. Ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús nos ha dado su Espíritu Santo que nos da vida, nos da libertad y nos ha librado, hay que recordarlo, del pecado, que el pecado lleva a la muerte, muerte física y muerte espiritual. Ahora bien, ¿debemos de seguir pecando para que Dios nos muestre cada vez más y más su maravillosa gracia? Claro que no. Por supuesto que no. Nosotros debemos morir por completo al pecado. Entonces, ¿cómo es posible lo que yo comentaba hace un rato? ¿Cómo es posible que sigamos jactándonos en el pecado y sigamos viviendo en el pecado? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser posible? Tú dices, tú puedes decir, no, pues es que yo ya me quité de fornicar, de brujería, de idolatría, ya, de cosas o de pecados que se ven. Pues ya la gente te dice, oye, ya no te drogas, ya no te emborrachas, ya no andas aquí, ya no andas allá, ya no eres idólatra, ya no eres así. Te puede decir porque la gente te lo ve. Bien, qué bueno que ya te hayas quitado, ¿verdad? De esos pecados visibles. Pero ¿qué tal con tu comportamiento y con el mío? Que todavía seguimos siendo crueles, que todavía seguimos buscando la manera de estar hostigando, de estar humillando, de estar maltratando, de estar ofendiendo a nuestro prójimo. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Es pecado. Eso sigue siendo pecado ante los ojos de Dios. Mucho cuidado con esto porque podemos decir, no, pues yo ya estoy libre del pecado, pero todavía seguimos guardando ofensas, seguimos insultando a las personas, seguimos guardándole muchísimo rencor. O sea, ¿cómo? Eso es pecado, seguimos siendo soberbios, seguimos siendo arrogantes, orgullosos, que no queremos que el sol nos dé porque, sí. O sea, todo eso también es pecado. También es pecado. Para Dios no existen pecados chiquitos, ni grandes, ni blancos, ni oscuros. Todo el pecado para Dios es igual, porque Él es un Dios santo y perfecto. Entonces, necesitamos entender esto. Yo sé que es difícil, yo también te lo digo como ser humano. Yo sé que es difícil porque tú puedes justificarte, aquí viene la justificación. Es que yo ya soy así, es que ya es mi carácter. No es cierto, no es cierto, no es nuestro carácter. Dios no hizo imperfecciones. Nosotros somos carne, somos pecadores. Por eso es que tenemos todo ese tipo de situaciones todavía en nuestra vida. Porque cada vez Dios nos va mostrando nuestra condición y tenemos que ser libres. Cuando tú y yo vivimos pruebas difíciles o no tan difíciles, pero que son pruebas, es porque Dios está tratando con cosas muy profundas en nuestra vida. Y de veras, no esperes siempre ser aprobada por Él, ¿verdad? Pero al menos dices tú, bueno, Señor, pues yo le estoy echando las ganas y te estoy pidiendo que me ayudes. Es como cuando haces una prueba en la escuela o en un trabajo. Dices, bueno, pues ya lo hice, pero eso no quiere decir que vayas a salir bien, pero lo hiciste. Y así es Dios. Dios es bueno, Dios es un Dios de oportunidades y tenemos que entender que cada día que Dios nos preste para estar en este mundo, ver el sol, ver todo, las aves, cómo vuelan, el viento, sentirlo en tu rostro, esa es la señal de que Dios nos está dando la oportunidad de que podemos cambiar, de que podemos ser personas diferentes. O sea, de que toda aquella iniquidad, que quiere decir maldad, con la que tú y yo nacimos,
tiene que salir de nuestros corazones, tiene que salir de nuestra vida. El día que nos muramos, pues ese día aquí se quedó todo, todo, tus conceptos, tus ideas, tus bienes, todo aquí se queda, no te llevas nada. Como dice el libro de Job, desnuda vine del vientre de mi madre y desnuda me voy. Entonces, ¿por qué no acceder? ¿Por qué no acceder a veces a cosas tan mínimas? ¿Qué es lo que pasa por nuestro corazón cuando actuamos así, tan intemperantes, según nosotros, tan estrictos, tan faltos de misericordia? ¿Por qué? Y creemos que eso no es pecado, eso es mucho, pero mucho pecado. Fíjate, nosotros supuestamente, lo repito, supuestamente hemos muerto al pecado, entonces pues no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿Cómo es esto posible, verdad? ¿O acaso hemos olvidado que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Romanos 6, versículos 1 al 4. ¿Cómo podemos ser libres del poder del pecado sobre nuestras vidas? Es una pregunta. Bueno, Jesús prometió que la verdad nos hace libres. Y la verdad es que hemos muerto a la esclavitud del pecado. Hemos muerto con Cristo y levantados con Él. Saber esta verdad es crucial para nuestra libertad. Aplicar la verdad con fe y responsabilidad nos llevará a un lugar de libertad sobre el pecado. El apóstol Pablo presenta 3 pasos claramente. Primero, debemos saber la verdad porque ésta nos hace libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces Jesús, dijimos, es la verdad y en Él somos libres. La palabra de Dios dice que los que estamos ya en Cristo hemos muerto al pecado. Romanos 6:2. Dice que nuestro antiguo ser pecaminoso pues ya fue crucificado, ¿verdad? Con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Por eso qué tremendo, yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí. Cuando uno ya da el paso de fe, no quiere decir que esto te va a santificar. Es una forma de pactar con Dios el bautizo. Y cuando pecamos ya bautizados, qué tremendo es esto. Yo lo digo por mí, estoy hablando por mí. Dios y yo sabemos por qué lo estoy diciendo. Que no consideramos la seriedad que esto implica, el compromiso que esto implica, el haber pactado con el Señor, el haber obedecido y el habernos bautizado, pero todavía seguir incurriendo o cayendo en el pecado. Qué cosa tan terrible. Yo le pido a Dios de verdad que tenga piedad y misericordia, principalmente para mí. Cree uno que así como Dios te encuentra, tienes que permanecer después de bautizado o bautizada. Te digo, te repito, el bautizo no te cambia, para nada, olvídate de eso. Pero es una manera de establecer tu pacto con el Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos que nosotros grabarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestro antiguo ser pecaminoso ya fue crucificado con Jesús para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Dios tenga piedad de nuestras vidas. Segundo paso, debemos considerarnos nosotros mismos, decir, yo ya fui muerta al pecado. Romanos 6, versículo 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado.
y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Debemos de vivir de acuerdo con esta realidad. No se trata de tener una mentalidad positiva, sino de creer en el poder de la obra de Cristo en nuestras vidas. O sea, no podemos engañarnos. A nadie podemos engañar. A Dios jamás lo vamos a engañar. Tenemos que ser personas realistas, ¿verdad? No puedo decir, no, pues que soy muy positiva y estoy muy contenta y todo muy padre, todo muy bien. Eso no es saludable. Si tú estás teniendo problemas, como todos tenemos, estamos luchando con algunos pecados en nuestra vida, tenemos que entrar en la oración con el Padre y decirle cuál es la realidad, aunque Él ya lo sepa. Pero a Él le gusta que establezcamos esa conversación, esa plática, y le digamos, Señor, yo no puedo con esto. No puedo si tú no me ayudas. Realmente dentro de mi corazón está el querer ser diferente, el que esto ya no me atormente. Pero tenemos nosotros que ser genuinos, tenemos que ser sinceros con Dios. Entonces, hay que nosotros cada día hay que acercarnos al trono de la gracia para pedir esa ayuda, ese oportuno socorro. Todos la hemos regado, como luego dicen, todos, sin excepciones. Pero tenemos al Padre que nos dio a su Hijo. Jesús está interviniendo por nosotros y yo le pido a mi Padre Dios, de veras, con todo el corazón, que nos ayude, que cada día el Espíritu Santo nos muestre toda esa oscuridad que tenemos todavía dentro de nuestro corazón y que tenemos que reconocer, y que tenemos que decir, ya no quiero ser así, ya no, ayúdame, Señor. Yo quiero renunciar a ese pecado. Tercer punto, debemos asumir nuestra responsabilidad. Dice la Biblia, no dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Romanos 6, versículos 12 y 13. Pablo nos exhorta a entregarnos completamente a Dios para vivir la nueva vida en Cristo. Que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, que una mayor revelación de Cristo nos lleve a amarlo más y así podamos gozar de una relación con Él, viviendo con los propósitos a los cuales hemos sido llamados. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros seguimos haciendo en nuestra vida, porque podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no, jamás. La justicia de Dios es uno de los atributos que han sido menos considerados en la actualidad. Nadie se pone a pensar en esa justicia tan perfecta. Incluso en la iglesia, fíjese nada más que triste, ¿verdad? Mayormente nos gusta solamente hablar del amor de Dios, de su misericordia, de su grandeza, pero cuando nos referimos a su justicia, comenzamos a descartarlo. Y es que mucha gente no sabe qué es la justicia de Dios, de verdad. Y cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo no pretendo asustar a nadie, pero tenemos que ser realistas. La justicia de Dios, por si usted no lo sabe, es una de las manifestaciones de Él mismo, o sea, Dios mismo manifestándose en su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pues la justicia siempre está latente sobre nuestras vidas. Y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados y tenidos por justos,
ante Dios por su gracia, pero no gozamos de los beneficios de la justicia, porque la misma debe establecerse en nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que permitirle a Dios que establezca su justicia en nuestras vidas. Muchas iglesias, algunos cristianos se escandalizan por un juicio o por la justicia de Dios. Pero si contemplamos esto en las Escrituras, nos podemos dar cuenta que además de ser importante, este es un atributo de Dios y que es necesario, ya que tiene una total relación con la santidad de Dios. Entonces, tenemos que grabarnos lo que es la justicia de Dios. Sí. La naturaleza de la justicia de Dios, bueno, pues, ante todo debemos hacer una diferencia entre lo que es la justicia gubernativa de Dios y la distributiva, ¿sí? En la primera, la gubernativa, podemos decir que ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo a través de su ley. Esa es la primera, de su ley que es justa sobre el hombre, sobre el humano, ¿sí? O sea, él ejerce su justicia en el gobierno moral del mundo a través de su ley justa sobre el hombre. Esa es la gubernativa. Siempre teniendo en cuenta las promesas de recompensas, pero también las advertencias de castigo para el transgresor. O sea, aquí está más, lo estoy diciendo yo de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque mucha gente se va con la idea de que Dios es amor. Y hasta yo creo a lo mejor piensan que puede ser un viejito apacible. ¿Sí me explico? O sea, no. Dios es amor, pero también es justicia, es disciplina. Por eso aquí dice, ¿verdad? Él ejerce su justicia sobre el transgresor, es la gubernativa. Pero la justicia distributiva es la que Dios designa para la ejecución de la ley. Ay, caray, a ver qué nos va, a ver cómo nos va a ir. Es como cuando el juez dice, en este momento te condeno a tantos años de prisión. Bueno, pues la justicia distributiva es cuando te dicen, esta es la condena, 30 años de prisión, ¿verdad? La que Dios designa para la ejecución de la ley. También posee relación con la distribución de las recompensas y los castigos. Y podemos leer en Romanos 2:6. O sea, también hay recompensas. Dios no nada más es, no, pues esto me va a ir mal si lo hago así. También nos recompensa. Dios recompensa. Yo siempre me ha encantado las recompensas de Dios. Cuando uno le sirve a Él con todo el corazón, tú le puedes decir, Señor, encárgate de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Y el Señor te es bueno, y si tú obedeces, te va a recompensar. Y si tú trabajas para Él, te va a recompensar. Y si tú te arrepientes de todo corazón, te va a recompensar. Él es bueno. En Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí dice Pablo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios no dice a este sí, a este no, no, no. Dios es parejo.
La justicia remunerativa es la que se trata del reparto de las recompensas de los hombres y los ángeles. Dios es bueno. Dios es bueno y Él es justo, Él es santo y Él es perfecto, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado este tiempo de vivir tú y yo en el tiempo de la gracia, y que su justicia es muy buena. Queremos su justicia, pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para que cada día Él nos vaya perfeccionando, nos vaya limpiando de todos nuestros pecados. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que usted y yo estuvimos en esta clase. Espero que haya sido de una gran bendición. Y si hay personas que entran a este canal de YouTube y les gustó la clase, bueno, póngale ahí, suscríbanse para seguir subiendo, ¿verdad?, estos videos. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración de entrega. Dice la palabra que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, Él entra a nuestro corazón y empieza a morar y a hacer cambios importantes. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Así que si usted quiere tener a Cristo Jesús, no una religión, una relación con Jesús, mire, vamos a hacer juntos esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo quiero que tú entres a mi corazón y empieces a ejercer cambios importantes. Me arrepiento con todo mi corazón de cada uno de los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Yo sé que tú eres bueno, fiel y justo para perdonarme, y que en este momento tu sangre preciosa empiece a lavarme. Empiece a lavarme cuerpo, alma y espíritu de todo pecado que pueda estorbarme para establecer una relación plena contigo. Esto lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo cada día de mi vida me esté convenciendo de pecado y me esté limpiando, porque ese es mi anhelo. Y para todas las personas que están enfermas, pues por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Padre, muéstranos la fuente de nuestra enfermedad. Si es por el lado espiritual, a lo mejor yo estoy guardando algún rencor, alguna amargura, qué sé yo. Si es por el lado físico, Señor, ¿qué debo de hacer para no estar enferma? Señor, te pedimos de tu sabiduría y te bendecimos, Padre, porque para todo tenemos respuesta en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, y gracias por haberme acompañado en esta clase. Bendiciones.